Bueno, esta es nuestra presentación del reto 1 de diseñando una red 2P. Para este reto nosotros primero pensamos en una arquitectura API REST, esto para garantizar una comunicación eficiente entre los nodos. También utilizamos la arquitectura Core para lograr que se distribuyan correctamente los nodos, pues basándonos en este sistema. Y utilizamos gRPC para simular una transferencia entre los archivos. Entonces, como bien se dijo, los aspectos logrados son entonces la API REST, la comunicación pues, entre los nodos, el método gRPC para la transferencia de los archivos, y para esto también tenemos un bootstrap, ¿sí? Que este bootstrap es para que los nodos se les pueda configurar como una especie de intercesor entre los nodos por si hay el caso de falla y sirve también para la estabilización. Listo, y por otro lado tenemos los aspectos no logrados. Primero pues, no pensamos en un sistema con Mob, debido a que implementar este ya con un sistema con API REST puede ser algo complicado. Si bien esto nos puede ayudar, por ejemplo, a la escalabilidad y a que los nodos no dependan entre sí, implementarlo puede ser algo complicado, ¿sí? Tampoco implementamos las finger table, porque manejar los claves y manejar los valores y que den los actos correctos sin que haya muchas fallas en el proceso puede ser un poco complicado. Entonces solamente nos basamos en encontrar los sucesores y los predecesores correctamente. Listo. Algo que aplicamos también fue gRPC para la transferencia de archivos, pero son simulados. Así que en vez de un traspaso grande de bits o bytes, realmente los archivos son simplemente un nombre de archivo y el contenido de un archivo, como shakira.txt, y el contenido es entonces ya vamos a ver que aún así se transmiten, pero no son archivos tan grandes y binarios como deberían de ser normalmente. Realmente, aunque no se aplicó Mob, los nodos lograron ser independientes unos de otros y el sistema se estabiliza a sí mismo para que el anillo no se deforme o no se rompa cuando uno de los nodos quede inactivo o se muera. Vamos a ver los archivos que hay, cómo está distribuido. Teníamos unas versiones pasadas. En estas versiones intentamos hacer una completamente con gRPC. No nos funcionó. Intentamos hacer otra con las finger tables, pero el poder manejar y actualizarlas fue demasiado. Entonces nos centramos más bien en comenzar desde poquito, desde que el anillo se cerrara correctamente, con la estabilización correcta de core y que cada uno encontrara su lugar en el anillo directamente, haciendo consultas sucesivas. Entonces este man de acá le pregunta a pero no le transfiere como la responsabilidad de seguir preguntando, sino que le responde por su sucesor y le sigue preguntando a los demás sucesores, pero sin transferir responsabilidad, hasta que encuentre su lugar ideal en el anillo. Listo, en el gitignore pues tenemos otros archivos de prueba que no van a ver aquí. Tenemos el readme. Con el bootstrap se personaliza cuál va a ser el primer nodo al que se va a contactar y cuál es la IP y el puerto de uno mismo. Con ese IP y puerto se genera un hash que va a ser el ID del nodo. También se está diciendo cuál es el tiempo de espera para que se estabilice, el tiempo de estabilización de cada uno. Está configurado en todos como 5 segundos. Con el core proto se definen las cosas del gRPC, que en este caso simplemente es el subir y bajar archivos. Para estos requests se hizo como una especie de struct que se llama file request y file response. Este core PV2 y core PV2 gRPC son archivos necesarios para el server de recibir peticiones gRPC que fueron creados por core proto. Estos dos son archivos compilados. Tenemos un archivo de comandos bastante útil y el gRPC service en donde están definidas estas dos funciones de subir y bajar archivos. Y el node.py, que es nuestro archivo clave con el que se tienen todas las funciones para crear los nodos, el manejar el servidor, manejar los hilos y las notificaciones y mensajes de FastAPI. Y ya este es node.py, entonces se tiene toda la lógica de la creación del nodo, del manejo de los mensajes de gRPC cuando se vayan a mandar y recibir para que se envíen a este servidor y para recibir los mensajes de API REST que vienen siendo manejados por medio de Flask. Tenemos un curso de requisitos, que en este caso vendrían siendo Flask, y las librerías necesarias para manejar los protos y compilarlos en Python, y eso sería básicamente todo lo que tenemos en nuestros archivos. Listo, aquí vamos a hacer una prueba de lo implementado. Tenemos 5 nodos, vamos a conectar a todos ellos.
Le pueden mover un poquito. Ahí lo voy a recoger eso. Vamos al nodo 5. Vamos al nodo 4. El nodo 3. El nodo 2. Y el 1. Esos values son meramente para WS. Yo al final se calcula el hash para cada uno y son unas cosas más aleatorias. Entonces, para correr esto, ya que están montados, es un inicio rápido, está entre los comandos y los corremos cada uno. Bueno, antes de eso, veamos que este Ultra tiene su propia IP, tiene su propio puerto, que todos comienzan por 5000, pues les puse 5000 aquí por pura estandarización. Los intervalos de actualización van a ser 5 y como es el primer nodo de la red, no tiene bootstrap IP y bootstrap port, porque el mismo ya es suficiente. Cuando no se han definido estos dos, o se definieron como null, en este caso simplemente 2 comillas, este nodo será el primero de la red y los demás se podrán conectar a él o a los nodos que se hayan conectado a la red de él. Entonces aquí ya está bueno, aquí ya vamos a correr. Va a decir que es el único nodo en la red, va a intentar buscar un predecesor o sucesor, pero pues simplemente no hay nadie. Y dice, este es el nodo con ID 458, vamos a utilizar solamente los primeros 3 números y está solo en el nombre. Él está conectado al primero. Este está conectado al 2. Este está conectado al primero de nuevo. Y este al 3. La cosa es que entre ellos se van a estabilizar solitos. Aquí lo están actualizando. Entre ellos se estabilizan, la red se estabiliza. Cuando uno apenas comenzó, le pregunta a todos los de la red, así sucesivamente, como, hey, ¿cuál es su sucesor? Yo tengo mi propio sucesor, yo le pregunto a él, ¿cuál es su sucesor? Si entre mi sucesor y su sucesor es el rango en el que yo debería estar, yo me pongo como predecesor del sucesor del sucesor. Entonces ya quedo yo en la mitad. En caso de que no esté en ese rango, pues ese sucesor ya viene siendo como al que le voy a preguntar después por su sucesor. Y así sucesivamente hasta que yo encuentre el lugar en el que tengo que estar. Entonces en este caso todos llegaron y ya están perfectamente puestos en la red. Veamos si es así. Info de este man. Johnny, ¿puedes editarlo, ¿cómo? Listo. El ID 458. 458. Sucesor 553. 553. Predecesor 312. 312. ¿Qué es el nodo 1? ¿Qué sigue? El que sigue, dame la info, porfa. Listo. Info. El ID 122. 122. El sucesor 142. 142. Y el predecesor 553. 553 se conecta a un nodo 2. Lo que sigue. Nodo 3. 142 soy. Sucesor 312. Sucesor 312. Y el predecesor 122. Concuerda. Ahora veamos el nodo 4. Soy el 553. Este de aquí. El sucesor es 122. Concuerda. Y el predecesor 458. Concuerda también. Veamos el último, el nodo 5. Soy el 312. Sí. Estoy conectado al 458. Concuerda. Y el predecesor es 142. Concuerda. Listo. Vamos a ver cómo la red se estabiliza cuando uno de estos nodos muere. Se va a cualquiera. Matemos el nodo 3, el 142. Listo. Este nodo de acá se va a morir. Lo voy a cerrar. Fin. Se acaba de morir. Entonces, en este caso, el nodo 5 y el nodo 2, pues, con la ID que pusimos nosotros, van a decir, uy, pero durante estabilización, resulta que su sucesor no existe, se acaba de morir. Entonces, en cierto momento se va a dar cuenta de que hay demasiados
demasiado la estabilización y su predecesor lo pondrá como sucesor. Cuando esto suceda, la estabilización del anillo hará que lleguen a su lugar predeterminado o preferido de nuevo. Veamos qué pasa con el nodo 5 en este momento. También digo como, hey, su predecesor se murió, porque constantemente hace ping al predecesor. En este caso tenemos 4 demos. El primero es el que recibe respuestas de APREST. El segundo es el que recibe respuestas de gRPC. El tercero es el que hace estabilización continuamente. Y el cuarto es el que le pregunta al predecesor si sigue vivo, con ping. Y ya lo demás es consola, los comandos que estamos metiendo aquí. Entonces, después de todo esto, vemos cuál es la topología de actualmente. En este caso, ¿quién soy? Soy el 312. 3, 1, 2. El sucesor es 458. 4, 5, 8. El predecesor 122. 1, 2, 2. Listo, vamos más. El 4, info. Soy el 553. Soy el 553. El sucesor es 122. 1, 2, 2. El predecesor es 458. 4, 5, 8. Parece que concuerda, pero veamos por el lado de los demás. Entonces el que se murió. Este ya es el nodo 2. Veamos su info. Soy el 122. 1, 2, 2. Estoy conectado al 312. Concuerda. Y tengo el predecesor al 553. Concuerda. Veamos el primer nodo. Y con eso nos aseguramos de que la red sobrevivió. A ver, info. Soy el 458. Estoy conectado al 553. Concuerda. Y tengo el predecesor el 312. Concuerda. La red se estabilizó. Está perfectamente como antes. Vamos a volver a conectar al nodo 3 y veamos si la red se vuelve a acostumbrar a que el 3 volvió. Este era el nodo 3, que se había muerto. Veamos qué bootstrap tenía, así como con puro desmarche. Bueno, cat, bootstrap. Este estaba conectado. Este era el 203. Estaba conectado al 121. El 121 en este caso era el nodo 2. Pues veamos, conectémonos a él. Bien. Acaba de conectar. En este caso le preguntó al nodo 2 por su sucesor y vio si en ese caso, en ese intervalo él cabía. En este caso no fue así, entonces fue preguntando consecutivamente hasta que encontró el que debería de ser. Y veamos en qué parte quedó. Info. Su ID es 142, que era este de aquí. Su sucesor era 312, si lo es, y su predecesor 122. Veamos con estos dos a ver si lo tienen tomado como sucesor y predecesor respectivamente. En el caso del quinto, de predecesor lo tienen a él, 152. Y en el caso de su predecesor, que viene siendo 2, lo tienen como sucesor. Aquí está. Entonces la red soporta que un nodo se muera y que se una después de haberse muerto. Ya después vamos a probar la transferencia de archivos. En la transferencia de archivos tenemos diversos comandos que se listaban en esta guía de uso. El primero es store, como bien el nombre lo dice, entonces pasamos el nombre del archivo y el contenido que va a tener ese archivo. El lookup realmente no se usa tanto porque ya en la implementación después, con el solo comando info se muestra pues, el archivo que está o en el nodo pues, que está consultando. Pero igual la idea es esa, busca el archivo que está en el nodo actual. El search devuelve como la URL del archivo, pues del nombre del archivo que está en el nodo distribuido. Y el load, ahí sí ya devuelve el archivo y lo almacena en el nodo que lo está solicitando. Listo. Cuando ya vimos como la guía de la transferencia de los archivos, vamos a ponerlo a prueba. Primero tenemos almacenar el archivo con store shakira.mp3, el contenido Waka. El archivo se almacenó en el nodo 1.22, el 1.22 es el nodo 2, el nodo 2, entonces vamos a darle a info. Efectivamente tenemos info, vamos a buscar entonces desde el nodo 1 por ejemplo al shakira.mp3.
Listo, nos manda la URL respectiva. Entonces vamos a descargarla. Download Shakira.mp3. Y ya se nos descargó. Si le damos a info, nos muestra el archivo almacenado. También tenemos una función de comando help que dice los comandos disponibles en caso de que el usuario no sepa muy bien qué hacer, y con eso ya sería capaz de acceder a todas las funcionalidades del sistema. Listo, ahora vamos a mostrar como parte más de código de cómo y por qué funciona toda la implementación. Lo primero es el archivo bootstrap.json. Esto, como bien se ha mencionado, tiene el ID propio, el puerto, cada cuánto se van actualizando, pues, como para que los nodos se estabilicen, y la IP y el puerto del bootstrap. Esto, para recordar, es como para que los demás nodos sepan que tienen este archivo con esta conexión. Después pasamos como a la estructura general del node.py, que pues, es el archivo grande en el que se ejecutan toda la lógica de la implementación. Digamos que se puede dividir en tres partes. La primera es como la parte más lógica de todos los componentes que se hacen. Con el nodo, todos los valores que tiene el nodo cada que se inicializa en una nueva instancia. Distintas funciones, esto digamos que no vamos a esperar mucho al respecto, pero todo es respecto a la lógica que se maneja por dentro, enfatizando por ejemplo en este find successor, el search para que se pueda dar una estabilización después, y distintos métodos. Y después más abajo ya tenemos son las funciones de la API REST. Esto recordando que es con Flask. Entonces tenemos las distintas rutas, pues una vez que ya definimos la lógica más arriba. Y más abajo también tenemos los hilos, que como ya se mostró previamente en la prueba pues, del código, siempre se van a estar ejecutando. Y por último tenemos pues como el menú que también se mostró previamente. Listo, básicamente este find successor básicamente es el más importante de todo el código, ya que es el que le permite tanto a los nodos como a los archivos tener su lugar especial o el predeterminado que debería estar en el anillo. Para los archivos dicta cuál es el dominio o el nodo que tiene el dominio que contiene el archivo, y para los nodos les dice cuál debería ser su predecesor y sucesor, o sea, su posición en el anillo. ¿Qué es lo que se hace? Cada vez se busca si el nodo o el archivo está entre el intervalo del ID que tiene propio o el ID del sucesor. Si no está entre esos, entonces al sucesor se le va a preguntar por su sucesor con una función llamada getSuccessor. Si ya con este getSuccessor y su propio sucesor tampoco está en ese rango, entonces se le va a preguntar a ese sucesor por su otro sucesor. O sea, se va preguntando continuamente hacia adelante en el anillo hasta que se encuentre el rango adecuado para ese nodo o ese archivo. Esta función, además de usarse para la conexión inicial de cualquier nodo, también sirve para cuando uno quiere almacenar un archivo. Por ejemplo, el archivo Shakira.mp3. Se le calculaba su hash y con él ya se iba a buscar cuál era su posición en el anillo. En este caso, era este hash. Entonces, a este hash se le buscaba su find successor y se metía aquí. Entonces, se encontraba con el nodo responsable, el que tenía el dominio de hash en el donde caía esto. ¿Cómo se calcula un dominio de hash? Volvamos a este ejemplo. Por ejemplo, tengo este nodo, es todo lo que haya desde este nodo hasta su anterior más 1. Entonces, ¿cómo se hace la pregunta? Por ejemplo, este nodo quiere saber dónde almacenó Shakira.mp3 y Shakira.mp3 es 100. Entonces, 100 estaría más o menos por aquí. Pero hay un problema, que 100 está abajo del nodo más bajo y arriba del nodo más alto. Entonces, cuando uno usa el intervalo, no solo mira si está entre el nodo anterior y el siguiente, sino si está más arriba del nodo superior o más abajo del nodo inferior, porque así se sabe que está dentro de estos dos. Entonces, por ejemplo, busca entre este man. Entonces le pregunta este de aquí y este ve que está más abajo del nodo inferior, ya sabe que es el de aquí, porque este cubre todo lo de este menos 1. Encontrado el nodo responsable
responsable de ese dominio hash, se hace una conexión gRPC con él y se le crea como una especie de stub. El stub es como para enviarle mensajes gRPC. Se le hace una especie de file request, que es un struct que habíamos definido en el archivo proto, y este es uno de esos compilados, en el que se metía el nombre del archivo y el contenido de ese archivo, el cual sería respectivamente shakira.mp3 y creo que era algo así. Entonces le creaba el file request. Este sería el request que se le mandaría al store file de este enviador de mensajes gRPC. En el store file original no había ninguna definición. Nosotros lo hicimos como una especie de override en el que se definía un archivo diferente. Así que cuando cada archivo node.py definía cuál era su servidor gRPC, no se hacía con los default, sino que se definía como, hey, no me apliques los métodos estos definidos porque no hay nada, sino que me apliques estos definidos en un archivo diferente. Listo, ahora veremos cómo es que funciona la estabilización y por qué hace que el anillo esté saludable, por así decirlo. Entonces, supongamos que tenemos un nodo 100 y ese nodo 100, su sucesor es el nodo 400, pues con ellos ahí inventados. Pero ese 400 no tiene a 100 como su predecesor, no lo considera como tal, sino que considera a un nodo llamado 300 como su predecesor. Entonces, ¿qué hace la estabilización? Yo, siendo 100, siempre le pregunto a mi sucesor por su predecesor. O sea, 100 pregunta a 400 por quien tiene atrás, y es 300. En este caso, 300 estaría en la mitad entre 100 y 400. Entonces 100 se da cuenta y dice, ve, yo no debería tener a 400 como mi sucesor, sino a 300. Entonces, ¿qué hace? Le avisa a 300 con un endpoint de API REST que se llama Notify, que ahora 100 va a ser su predecesor. Entonces le dice, hey, vos vas a la tele y menos. Ya quedan bien conectados. ¿Qué se hace en otro caso diferente? En donde yo sea 300 y mi sucesor es 400, pero resulta que hay un nodo 100 al que 400 tiene como predecesor. Entonces yo le pregunto a 400 por su predecesor y dice, es 100, resulta que es 100. Y yo como 300 digo, hey, no, yo debería estar en la mitad. Entonces 300 le dice a 400, yo soy tu predecesor, lo notifica. Entonces le dice, pues sabes que sí, tienes toda la razón, vos sos mi predecesor ahora, ya no es 100. ¿Qué pasa ahí después con 100? Pasa lo de antes, 100 le pregunta a 400 por su predecesor, resulta que es 300 y 100 ya no se conecta a 400, sino que se conecta a 300. Ahora veamos un caso aparte. ¿Qué pasa en los extremos de los anillos normalmente? En todo lo que estábamos hablando, 100 no tenía ningún predecesor, 100 tenía cualquier bobada, ¿cierto? Entonces 400 le pregunta a 100 por su predecesor y resulta que no tiene nadie. Entonces ahora 100 va a tener de predecesor a 400, o sea, 100 no tenía como conciencia de quién era su predecesor. Entonces 400 que lo tenía como sucesor a él le va a notificar, hey, yo estoy detrás de ti, y ya 100 se da cuenta. Entonces eso cierra el nivel final. Ya se llega todo por la parte de la estabilización. Como vimos antes, aunque un nodo se salga o vuelva a entrar, la estabilización hará con ciertas iteraciones que vuelva a estar en forma de anillo. Y esto mantiene seguros como los rangos de hash o el dominio de hash para cada uno de los nodos. Entonces usted ya sabe dónde tiene que entrar cuando es un nodo nuevo y dónde va a almacenar los archivos o quién debería tener los archivos. Y eso sería todo. Por último, veremos cómo es el proceso de iniciar una nueva red. Entonces, supongamos que este es el nodo 1, como hemos dicho antes. El nodo 1 en su bootstrap, en su archivo bootstrap, no tiene IP ni puerto bootstrap, porque sabe que él es único, él es el mismo. Entonces, su predecesor y sucesor son sí mismos. Tiene conciencia de ambos, pero es él. Entonces, ahora supongamos un nodo 2 que se conecta al nodo 1 porque lo tiene en su bootstrap. 2 está aquí. 2 se da cuenta de que 1 se tiene a sí mismo como predecesor. Entonces 2 le avisa, hey, yo soy tu predecesor, conecta.
conviene a mí. Y él dice, hágale. Y como se dan cuenta de que el 1 le pregunta al 2 quién es su sucesor, se da cuenta de que es el mismo. Pero como el 2 se da cuenta de que el 1 no tiene predecesor y son los únicos dos nodos de la red, se cierra. Porque sabía que el nodo 1 era el primer nodo de la red. Eso es un caso especial, únicamente pasa en este caso. Entonces ahora, ya que está cerrado, los demás nodos que se metan van a hacer el mismo proceso. Consumamos un nodo 13 y 3 se conecta es a 2. 3 le pregunta a 2, hey, ¿quién es tu sucesor? Es 1. ¿Y 3 está entre estos dos? Pues parece que sí, porque 3 es mayor que 2 y además ese sería el nodo mayor. Entonces le avisa, le dice a 2, hey, yo soy tu sucesor. No, sabes que no me a de por qué funciona a prueba de errores. Supongamos que yo soy un nodo 1 y mi sucesor es el nodo 2 y había estado funcionando correctamente. Pero luego este nodo se muere. Entonces yo ya no le puedo preguntar por su sucesor ni nada. Entonces el get sucesor me va a salir como erróneo siempre. Cuando se cumplen 3 veces de este error, él dice, el nodo 2 está muerto. Entonces, ¿a quién tengo yo como predecesor? No me importa quién tenga, pero ahora mi sucesor será él mismo. Hay como una especie de IP, porque uno no sabe quién tenía la gente antes. La actualización hará que después se haga un anillo. Para quien sea que tuviera 2 después, por ejemplo un 3, hará que en algún momento esta flecha apunte más atrás, y más atrás, y más atrás, hasta que vuelva a 3. Entonces el 2 está muerto, pero la red está saludable. Sigue derecho. Después, también se le pregunta continuamente al predecesor si sigue vivo. Por ejemplo, yo soy 1 y le pregunto a mi nodo anterior 0 a toda hora si está vivo. Es con un ping y él responde con pong. Si en algún momento 0 está muerto, pero yo sí tengo un sucesor, que en este caso sería por ejemplo 2. Entonces ahora yo pongo a mi predecesor como 2 y vuelvo a cerrarse. Así como la P anterior, sino que está al revés, y la misma actualización hará que el anillo vuelva a crecer hasta donde debería estar grande. Pero hay un caso más, en el que los dos nodos al lado de uno, su sucesor y predecesor, se mueren al mismo tiempo y no tiene nadie a quien poner. Él dice, todo lo que conocía está muerto. No tengo mi sucesor para ponerme el predecesor y viceversa. Entonces, ¿qué dice? Yo tengo mi bootstrap, yo lo conozco. Entonces va a poner a su sucesor y como su predecesor a un nodo bootstrap que había puesto. Que en este caso, por ejemplo, no se conectaba al 2 de primerazo en el bootstrap. Entonces lo va a poner como 2 y lo va a notificar. En cierto momento, el nodo 1 otra vez volverá a estar en la red en el lugar en el que tiene que estar. Y si el nodo bootstrap también está muerto, pues ya el nodo está llevado al diablo, va a intentar conectarse continuamente hasta que alguien se conecte a él. O sea, ningún nodo se queda muerto, ningún nodo se queda como, ¿sabes qué? No tengo sucesor o predecesor, quedemos así. No, siempre como que siguen buscando la forma de estar en alguna red. O esperar que alguien nos conecte.